Bien, alumnos, bienvenidos a una nueva semana del curso de psicología. Para esta sesión vamos a tratar de resolver esa interrogante de la semana 1, ¿no? Cuando uno comienza el curso de psicología, siempre debe preguntarse cuáles son los objetivos, ¿no?, de una psicología moderna como la que estamos experimentando ahora. Entonces, haciendo una breve reseña, poniendo en contexto, la semana anterior habíamos indicado que la psicología tiene dos objetivos, ¿no? Dos objetivos muy marcados. El primero, a la psicología le interesa ver los procesos cognitivos o los procesos mentales. Por ejemplo, nuestra capacidad de atención, de percepción, cómo trabaja la memoria, el pensamiento, el lenguaje, nuestro aprendizaje, la inteligencia, ¿no? Son conceptos propios de procesos cognitivos o mentales, ¿no? Estos pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. El segundo objetivo importante de la psicología tiene que ver con los comportamientos. Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Los comportamientos se pueden explicar de dos maneras. Hay una base social del comportamiento, donde entendemos que si un niño ha crecido en un hogar violento, teniendo ese modelo de violencia, podemos proyectar un comportamiento a futuro siendo un adulto también violento, ¿no?, respecto al modelo que ha tenido. Si es un niño que ha recibido educación, ese es su modelo, podemos entender que a futuro también será una persona educada en la sociedad. Entonces, esa es una base social de cómo explicamos comportamientos, ¿no? Gente que trabaja, gente que estudia, gente que es muy afectuosa, gente que está muy aislada del mundo. Normalmente asumimos un comportamiento en base a un modelo. Pero ese modelado del comportamiento lo vamos a ver en la semana número 3. Esta semana número 2 vamos a enfocarnos en una base distinta a la social, que es la base biológica, ¿no? Justamente usted ve en la pantalla su diapositiva, ¿verdad?, que dice bases biológicas del comportamiento. Muy bien. Entonces, tenemos dentro de las bases biológicas del comportamiento los siguientes tópicos, ¿sí? Pero antes, acá tenemos una especie de introducción para tener información mucho más actual y fehaciente de paso, acerca de los logros que está alcanzando el ser humano en tema, ¿no?, no solamente de la neurociencia o la neurobiología, sino también la interdependencia que tenemos con conceptos como la inteligencia artificial, ¿no?, la robótica, los nanorobots, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un extracto, ¿no?, del proyecto Neuralink, ¿no? En un momento los profesores siempre hemos proyectado esa sensación de qué sería, ¿no?, del trabajo educativo si el estudiante tuviera un puerto USB, lo mismo que el profesor, y con un cable pudiéramos conectar para hacer transferencia de información, ¿no? Evitaríamos tal vez hablar demasiado, utilizar una pizarra, utilizar diapositivas, ¿no? Sería más sencillo, ¿no?, en este caso la transferencia de información. Pero ya sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Es importante también la interacción que tenemos con los estudiantes, porque el nivel de aprendizaje de un estudiante tiene que ver con una conducta adecuada, ¿no? Si la conducta es de atención, de responsabilidad, de compromiso, entonces, en cierta manera, se garantiza el aprendizaje, ¿no? Entonces, este proyecto Neuralink, como ustedes pueden leer, ¿no?, dice, pretende crear canales de comunicación directa entre el cerebro y una computadora. Claro, no está habilitada para todas las personas. Se hizo pensando en aquellas que tienen ciertas limitaciones. Por eso dice que los primeros beneficiados serán quienes hayan perdido el uso de sus extremidades, ¿no? Entonces, de esa manera, esta extensión, ¿no?, de nuestro cerebro, por así decirlo, ayudaría a ciertas personas a facilitar, ¿no?, una respuesta, ¿no? Bien. Ahora, acá tenemos los tips, los tópicos, perdón, del temario para el día de hoy, de lo que vamos a abordar en ese orden, ¿no? El sistema nervioso,
que es lo que nos da respuesta a las conductas biológicas, está dividido en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el sistema límbico, ¿no? Y como aporte ya final, ¿no?, sobre la plasticidad cerebral, que es un concepto también bastante actual, que tiene que ver con la salud, con los procesos homeostáticos, con la alimentación, con el estilo de vida, la calidad de vida de la persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a partir del concepto que es el sistema nervioso. Cuando uno habla del sistema nervioso, está refiriéndose a células, ¿no? Hay una red de tejidos que forman nuestro sistema nervioso. Ahora, la célula más importante, efectivamente, son las neuronas, ¿no? Estas neuronas tienen que conectarse entre sí para ser eficientes. Por eso es que las 3 neuronas que vamos a citar cumplen, pues, funciones o roles diferentes, ¿ya? Ahora, dentro de las células del sistema nervioso no solo hay neuronas, también hay neuroglias, ¿no? Por eso acá habla de las células gliales, ¿no?, refiriéndose a las neuroglias. Bien, es importante recordar que en la semana 1 citábamos a una escuela de psicología llamada la escuela funcionalista, ¿no?, que tiene como representantes a William James y a John Dewey. El objeto de estudio de esta escuela es la función de la conciencia. Y el método que van a emplear es la introspección. Entonces, con el método introspectivo nos hemos dado cuenta de que las personas no realizan, no ejecutan el mismo procedimiento para resolver un determinado problema, porque la función cerebral es diferente de persona a persona. Independientemente de su cultura, de su educación, hay una habilidad innata en ciertas personas que les permite, pues, destacar. Y esa habilidad tiene que ver con el trabajo neuronal. Entonces, las neuronas son eficientes cuando se comunican entre ellas. Y esa comunicación le llamamos sinapsis, ¿no?, que aparece en la parte inferior de su diapositiva, ¿no? La sinapsis es la comunicación, ¿no?, electroquímica que se da entre las neuronas. Entonces, esa comunicación electroquímica permite que las neuronas puedan generar neurotransmisores, ¿no?, que son vitales para el ser humano, ¿no? La dopamina, la serotonina, la acetilcolina, la norepinefrina, entre otros neurotransmisores. Pero vamos a conocer un poquito más de las neuronas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 3 tipos de neuronas. Vamos a usar el cursor para ir identificándolas, ¿ya? Vamos a comenzar con las neuronas aferentes, ¿sí? Las neuronas aferentes o neuronas sensoriales cumplen una determinada función, ¿no? ¿Sí? Y su función sensorial tiene que ver con la captación de los estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Una neurona aferente cumple función sensorial, ¿no? Por eso le llaman también neuronas sensoriales, ¿no? Entonces van a captar todo tipo de estímulos. Y antes de que llegue al cerebro esta información, ¿sí?, para que sea más eficiente el trabajo neuronal, necesita una segunda neurona, que es la neurona integradora. En realidad, la palabra integradora se refiere a la función, porque estas son llamadas interneuronas, ¿no? Aquí está, ¿no? Las interneuronas cumplen una función integradora, o también se le puede llamar función asociadora, ¿no? Porque ellos son el puente entre la neurona aferente y la tercera neurona que está acá, que es la neurona eferente. La neurona eferente es llamada también neurona efectora, y esta cumple una función motora, por eso le llaman también motoneurona, cumplen una función motora. Es decir, cuando se activa esta neurona, ya la información llega directamente al cerebro, ¿no?, para ejecutar una determinada respuesta. Entonces, el tránsito entre la neurona sensorial aferente y la neurona eferente motora tiene que ver con las interneuronas. Estas interneuronas, a medida que asocien con mayor rapidez, inmediatez, tendremos en el ser humano respuestas mucho más eficientes. Ejemplo, cuando un profesor hace una pregunta en clase presencial, o puede ser también clase virtual, ¿sí?, de un tema que todos conocen,
No todos llegan a la respuesta inmediatamente. Hay quienes les toma más tiempo responder. Obvio que sabe la respuesta, solo que Margarita lo hace en 2 segundos y Rubén necesita 5 segundos y Jacob necesita 10 segundos. Y por ahí no faltará un estudiante que necesite de 30 segundos o tal vez 60 segundos para llegar a la respuesta. ¿Mm? Entonces, esa lentitud es natural dentro de cómo entendemos el trabajo neuronal, ¿no? El proceso de sinapsis neuronal. Bien, entonces nuestro sistema nervioso está compuesto por células, ¿no? Que son las neuronas, que en conjunto van a conformar una red de tejidos neural o neuronal. Muy bien, acá tenemos el esquema total de lo que es el sistema nervioso, ¿no? Como observas, en la parte superior nos dice que está agrupado en sistema nervioso central. Nosotros vamos a comenzar explicando el sistema nervioso central y luego pasaremos a hablar del sistema nervioso periférico y terminaremos con el sistema límbico, ¿ya? Entonces, en el sistema nervioso central vamos a citar las dos estructuras más importantes, que es el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo es el órgano más grande que tenemos. Aquí tenemos al cerebro, tenemos al cerebelo, tenemos al tronco encefálico. Entonces, la médula espinal es importante, sí, evidentemente como función biológica, pero cuando queremos explicar el comportamiento, que es la clase de hoy, la base biológica del comportamiento, nos vamos a centrar más en el encéfalo, ¿no? Es decir, en el cerebro, ¿sí? En el tronco o tallo encefálico y en el cerebelo. Así que pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Para identificar en el sistema nervioso central, vamos a trabajar sobre el sistema, el encéfalo, ¿no? El que aparece acá, ¿ya? El encéfalo. Listo. Entonces, la estructura más importante a nivel encefálico es el cerebro. Ahí está. A ver. Al parecer no se detiene. Bueno, listo, no hay forma de volver a la diapositiva. Pero vamos a utilizar esta, igual nos es útil, ¿ya? Cuando uno habla del cerebro, usted puede ingresar a internet y buscar imágenes del cerebro, va a encontrar, ¿no?, una apariencia rugosa que tiene el cerebro. Entonces, esa apariencia tiene que ver con las circunvoluciones, que son pequeños pliegues del cerebro, ¿no? Evidentemente, estos pliegues se alternan con una serie de surcos, ¿no?, o cisuras, que son también pequeños cortes. Pero en mi cerebro voy a identificar una cisura, que es la más importante de todas, se le llama cisura longitudinal. La cisura longitudinal divide mi cerebro en dos partes a las cuales les voy a llamar hemisferios cerebrales. Esta cisura longitudinal divide el cerebro, más no parte el cerebro. Es decir, en la base del cerebro hay una estructura que permite que ambos hemisferios permanezcan conectados. Y esa base es conocida como el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso permite la transferencia de información de un hemisferio a otro hemisferio. Eso hace que el ser humano pueda desarrollar una serie de habilidades que evidentemente están clasificados por hemisferios, pero si tú, o sea, tienes la necesidad, la voluntad de tener mayor habilidad cerebral, lo puedes hacer. Te explico, ¿no? Más del 90% de la población mundial son personas que tienen una preferencia manual diestra, es decir, utilizan el hemicuerpo derecho, mano derecha, pierna derecha, para practicar algún deporte, para no realizar ciertas actividades con mucha habilidad, ¿no? El hemicuerpo derecho. Eso significa que las órdenes para esas ejecuciones vienen del hemisferio cerebral opuesto. Si eres diestro por naturaleza, entonces el hemisferio que te gobierna es el hemisferio izquierdo, ¿no? Es un hemisferio pues racional, de control emocional,
de una gran habilidad verbal, una buena oratoria, etcétera, ¿sí? Pero en la población, el porcentaje restante son siniestros, que es mínimo, ¿no? Siniestros o zurdos. Ellos tienen habilidad de su hemicuerpo izquierdo, tienen una preferencia lateral o manual izquierda, brazo derecho, mano derecha, pierna izquierda, perdón, izquierda, ¿no? Entonces, ellos tienen, ¿no?, un cerebro que les permite ser más emocionales o sentimentales, tener más noción artística para la música, para el canto, tener también una orientación visoespacial interesante, ¿no? Entonces, el que tú seas diestro o seas siniestro no significa que estés limitado a tu hemisferio cerebral que te gobierna. Ejemplo, se conocen a muchos estudiantes que siendo diestros no les gusta la matemática. ¿Mm? Y caso contrario, se conoce a estudiantes que siendo siniestros son muy buenos para la matemática. Como que también se sabe que hay jóvenes que son siniestros o zurdos, pero no tocan ningún instrumento musical. Y hay chicos diestros que son eximios en el arte de la música, muy expertos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que ambos hemisferios cerebrales pueden complementarse, ¿no? Repito, si la persona tiene la voluntad, tú ahorita escribes con la mano derecha, tomas la sopa con la mano derecha, enrollas los fideos con tu mano derecha, pero si te animas a practicar con la mano izquierda, podrías dominarlo. Le ha pasado a muchos deportistas famosos. Hablando del fútbol, por ejemplo, quien está en vigencia todavía es Cristiano Ronaldo, ¿no?, un futbolista de la selección de Portugal. Él es diestro natural. Desde niño siempre ha jugado con la derecha. Pero ya de adolescente, él empezó a practicar con la pierna izquierda, dar pases con el balón, dominar el balón, patear con el balón. Y ahora no todos sabemos que Cristiano Ronaldo es ambidiestro. Si te puede jugar al fútbol con ambos perfiles, puede patear muy fuerte al balón con la pierna derecha como con la pierna izquierda, ¿no? Es cuestión de dominar, ¿no?, los hemisferios cerebrales, ¿sí? Bien, pero nuestro cerebro no solo tiene circunvoluciones, cisura, cuerpo calloso o hemisferios. También tiene lóbulos cerebrales, que es lo que aparece en esta información, ¿no?, en la diapositiva. Los lóbulos cerebrales a la vez contienen áreas corticales. De los 4 lóbulos, vamos a comenzar con aquel que tiene más áreas corticales y nos referimos al lóbulo frontal, ¿no?, en esta parte del cráneo, ¿no?, nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Ahí tenemos 4 áreas corticales. Nuestra primera área es el área motora, ¿no? Aquí está graficado, ¿no?, como área psicomotriz, área motriz, ¿no? El área motora controla los movimientos espasmódicos del ser humano. Cuando tú pierdes control sobre esos movimientos es porque tal vez has sido víctima, has sufrido una lesión cerebral a la altura del lóbulo frontal, ¿no? Le pasa mucho a los boxeadores, ¿sí? A los futbolistas también, ¿no?, o cualquier persona que tenga una fuerte lesión en el lóbulo frontal. Otra área importante es el área de Broca, ¿no?, que aquí está ubicada, aquí, área de Broca, que tiene que ver con el control del lenguaje hablado, la articulación del lenguaje hablado. Por ejemplo, mi área de Broca me permite que usted, desde ese lado de la pantalla, pueda entender mi explicación, porque articulo las palabras, ¿verdad? Hay una secuencia en mi dicción que usted puede identificar, de palabra a palabra, ¿no?, de vocal a vocal, consonante a consonante, sílabas, etcétera. Luego tenemos el área de Exner, ¿sí?, que aparece por acá. El área de Exner se encarga del control óculo-motor para la escritura. Control óculo-motor. ¿Qué significa eso? A ver, lo necesitas, por ejemplo, para que puedas atravesar, ¿sí?, una fibra de hilo sobre una aguja, ¿no? Insertar el hilo en la aguja, por la cabecita de la aguja que tiene un agujero, ¿no? Necesitas control óculo-motor, ¿no? Pero acá dice para la escritura. Eso significa que eso lo puedes evaluar en un salón de clase, ¿no?
tú vas a ver a un profesor que antes de escribir en la pizarra, primero agarra una regla y traza líneas, ¿sí? Para recién ponerse a escribir. Porque su control oculomotor tal vez no es tan eficiente para la escritura. Y de nadie en realidad, solo que tú desde pequeño tal vez te ha ido mejor escribiendo en un cuaderno que tiene rayas o cuadrículas, ¿verdad? Eso te ha permitido controlar mejor. Pero si sacamos a un estudiante de cuarto grado de primaria a la pizarra, una pizarra que está en blanco, que no tiene líneas, y le damos una tiza o un plumón para que escriba, tal vez comienza arriba a escribir y a medida que va avanzando, va descendiendo en su escritura. Hay profesores que no necesitan líneas en la pizarra en blanco, ¿no? Porque a medida que escriben tienen el control óculo-motor, ¿no? Para la escritura. Bien, nuestra cuarta área en el lóbulo frontal es el más importante, lo hemos dejado para el final, ¿no? Se le llama área prefrontal, ¿sí? Es el área prefrontal, llamado también neocórtex. Neo viene de nuevo y córtex viene de corteza. Ese término neocórtex tiene que ver con la fase evolutiva del ser humano. El ser humano debe entender, alumno, que es un mamífero y en el mundo, en nuestro planeta, tenemos otros mamíferos también. Solo que nosotros hemos evolucionado una nueva corteza cerebral, aquella que nos da la racionalidad, el ser pensante y con eso dominar la naturaleza. Un ejemplo, los leones machos, cuando quieren copular con la leona y la leona no desea porque no está predispuesta para la copulación, es probable que la leona tenga un cachorros y esté dándolos de amamantar. Entonces, lo que hace el león macho es matar a los cachorros para que la leona entre en celo, ¿no? Entre un proceso nuevamente, ¿sí? Sus hormonas se activen y de esa manera pueda aceptar la copulación con el león. Y esos cachorros de león que acaban de ser asesinados, ¿sí? Eran los críos de este león macho. No eran cachorros ajenos, ¿no? Eran sus propios críos, eran de su camada, para entenderlo así. Miren, ¿no? Es una conducta muy animal, propia de los animales, ¿no? Tal vez muy instintiva por parte del león macho, y esperamos pues que el ser humano no actúe de esa manera, con la racionalidad que tiene, con ese neocórtex, con esa área prefrontal, porque el área prefrontal nos permite tomar nuestras mejores decisiones. Entonces, nuestro proceso cognitivo superior a los animales está ahí, en el neocórtex. Y cuando digo proceso cognitivo superior, no me refiero solamente al ente pensante, racional, porque siendo muy pensantes y racionales solemos equivocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un padre grita a su hijo o un empleado insulta a su jefe, luego el padre se arrepiente y el empleado también se arrepiente, ¿no? Pueden entender de que era lo más justo en ese momento, pero luego, ¿por qué se arrepiente? Porque esa decisión no tomó en cuenta emociones. Lo que hace nuestra área prefrontal, nuestro neocórtex, es equilibrar nuestra racionalidad con un adecuado control emocional. Ese control emocional que el león no tuvo, y se desesperó para copular con la leona y mató a sus propios cachorros. Cambiamos de lóbulo. Vamos al lóbulo que está en la parte superior, que es el lóbulo parietal. El lóbulo parietal gobierna solo dos áreas corticales. Tenemos el área somatosensorial, se le llama así porque ahí culminan la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, es la parte más sensitiva que tenemos en el cerebro, acá arriba. Por eso que cuando nos cae el sol directamente, a muchas personas que les cae el sol, sufren de migrañas o cefaleas, ¿no? Porque se calienta rápidamente la cabeza y acá hay muchas terminaciones nerviosas. A ver, y del mismo modo, cuando tú estás preocupado, estás cansado y la abuelita te hace masajitos acá arriba, puedes hasta quedarte dormido. Cuando tomas una ducha y el agua de la regadera te cae en la parte superior de la casa, de la cabeza, te relaja, ¿verdad? Y no quieres salir de la ducha. Bueno, entonces, nuestras sensaciones están gobernadas por nuestro lóbulo parietal. Tanto es así que con una lesión cerebral podría atrofiarse
¿no? Nuestro proceso sensorial. Y eso lo vas a encontrar en YouTube. Más tarde, si quieres, ingresa y vas a encontrar a personas que son extraordinarias en temas sensoriales. ¿Qué significa extraordinario? Significa que no es común que una persona, por ejemplo, pueda caminar sobre carbón encendido. No sé si usted lo haría. Hay personas que tienen esa tolerancia, ¿verdad?, al dolor, porque su umbral del dolor es alto, es diferente a las personas. Hay personas que duermen sobre camas que tienen púas de acero, personas que se atraviesan, ¿no?, de una mejilla a otra mejilla con una aguja, un alfiler, etcétera, etcétera, ¿no? Son casos donde tu área somatosensorial se ha visto afectada de alguna manera. Luego tenemos el área de Gerín, ¿ah? En el lóbulo parietal, el área de Gerín me permite la comprensión del lenguaje escrito, algo que nuestro país, por ejemplo, el cerebro del peruano promedio aún no ha desarrollado convenientemente. Vuelvo a repetir, en el área de Gerín nosotros procesamos, ¿ya?, la comprensión del lenguaje escrito. Obvio que sabemos leer, pero la pregunta es, ¿comprendemos aquello que leemos? ¿Mm? Ahí no estamos muy bien, ¿ya? Necesitamos 2 o 3 o hasta 4 lecturas. Si no, pregúntale a tus respuestas de habilidad verbal. No siempre nos va bien en habilidad verbal. ¿Ah? Otra prueba importante, la prueba PISA internacional. El Perú sigue quedando penúltimo en la región en comprensión lectora. Solo le ganamos a Bolivia en comprensión lectora. Cambiamos de lóbulo para no ponernos tristes, vamos al lóbulo temporal. Aquí abajo aparece el lóbulo temporal. Acá también tenemos dos áreas corticales. El área auditiva, que está conectado directamente con la otra área, que es el área de Wernicke. Te explico qué es el área de Wernicke. El área de Wernicke se especializa en la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita estás empleando tu área de Wernicke, ¿m? Porque el profesor habla y tú tratas de comprender mi explicación. Claro, tal vez yo puedo modular la voz, manejar el tema de la entonación para ciertas palabras que puedan ser importantes en tu aprendizaje. Pero también sucede cuando estás en el parque, te sientas en la banca con tu mejor amigo que te va a contar un problema tal vez de tipo afectivo, emocional, sentimental. Entonces, tú necesitas activar tu área de Wernicke, ¿no? Comprensión del lenguaje hablado. Y en el lenguaje no solamente hay palabras, sino acompaña otro tipo de lenguaje, ¿no?, que es el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, facial, ¿no? A veces nosotros damos mensajes sin palabras. Nuestro lenguaje es puramente expresión corporal, ¿ya? Listo, entonces está asociado. Si tienes una buena área auditiva, entonces tu área de Wernicke no tendrá ningún problema, ¿no? Y terminamos con el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital solo tenemos un área, que es el área visual, ¿no? Una lesión en el lóbulo occipital, es decir, en la base del cráneo. Imagínate que te resbalas porque el piso está encerado o mojado, o porque pisaste una cáscara de fruta, qué sé yo, o quisiste subir o bajar a la volada del autobús y te golpeas, puedes sufrir ceguera, desde ceguera parcial hasta ceguera total. Muy bien. Listo. Ahora, esos son los 4 lóbulos, ya hemos repasado del cerebro, los 2 hemisferios y los 4 lóbulos cerebrales con sus respectivas áreas corticales. ¿Qué más encontramos en el encéfalo? Aquí están los hemisferios cerebrales, cada uno tiene una habilidad pues diferente. Usted puede trabajar con ambos gracias acá al cuerpo calloso, ¿ya? Bien, ya lo hemos explicado. Le decía, ¿qué más hay en el cerebro, en el encéfalo, además del cerebro, ¿no? Tenemos al pequeño cerebro, más conocido como el cerebelo. Y lo que aparece en la diapositiva es el homúnculo de Penfield. Es una forma de explicar también cuáles son las habilidades cerebrales, ¿no? Homúnculo significa pequeño hombre, ¿no? Acá está representado un pequeño hombre, ¿no? En nuestro cerebro hay un pequeño hombre, alguien que nos gobierna, ¿no? Bien, vamos al cerebelo, ¿ya? Listo. Le decía que cerebelo
significa pequeño cerebro. ¿Qué controla nuestro pequeño cerebro? Bueno, los movimientos, ¿no? El cerebelo controla el movimiento. En otras palabras, el tono muscular. La palabra tono no significa fiesta, significa intensidad. Entonces, la intensidad muscular es importante. Por ejemplo, recomiendan por salud caminar, correr, pero ¿qué pasa si corres demasiado? ¿O qué pasa si quieres ejercitarte sin hacer un previo calentamiento o calistenia? Puede ser que tus músculos se fisuren, ¿no? Tengas un desgarro, por ejemplo. Entonces, el cerebelo controla nuestro tono muscular para que podamos tener una respuesta adecuada tanto en movimiento como en equilibrio. Si la persona tiene una lesión cerebral, ¿sí? Entonces, para el cerebelo va a ser difícil controlar el tema de equilibrio. Hay personas que caminan, y no me refiero a las personas que están influenciadas por la droga o el alcohol, simplemente que hay personas que en un momento pierden el equilibrio, ¿no? Claro, también está asociado al oído interno, evidentemente, ¿no? Pero a nivel cerebral, quien gobierna este tema muscular es el cerebelo, ¿ya? Bien. Luego tenemos al tronco o tallo encefálico, ¿no? Tronco o tallo encefálico. Tiene dos funciones importantes, ¿no? La primera es que mi tronco o tallo encefálico se va a encargar de los procesos vitales. ¿Mm? Procesos vitales. Y hay tres procesos vitales importantes. Tenemos, por ejemplo, la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad gastrointestinal. O sea, nosotros no tenemos, ¿no? Posibilidad de gobernar la respiración. Se da en automático. ¿Mm? Estoy seguro que si tú en esta clase dejas de respirar voluntariamente, a ver, deja de respirar, igual no vas a morir. ¿Mm? Tu cuerpo va a continuar respirando, tu organismo es así, ¿no? Se activa. Esto lo gobierna el tronco encefálico, por eso nos llaman seres vivos, porque nuestro diseño biológico es para vivir, ¿no? Hasta que se deterioran las células, los órganos y bueno, pues viene la muerte. Pero somos seres vivos, nadie te enseña a respirar, es una maduración fisiológica natural del ser humano, ¿no? Entonces, el tronco encefálico controla procesos vitales. Otro proceso importante es la formación reticular en el cerebro. La formación reticular tiene que ver con la activación, el dinamismo que tiene el ser humano. Por eso se le llaman también el centinela del cerebro. No lo olvides, la formación reticular viene a ser el centinela del cerebro. Y el centinela es alguien que está despierto. Imagínate, ¿no? En una base militar, en un pentágono, hay 5 casetas para que los militares, los centinelas militares, cuiden durante la noche. Mientras todos duermen, el centinela está despierto, ¿ya? A ver, este centinela del cerebro, que es mi formación reticular, primero, tiene que desarrollar un adecuado tono cortical. Ya te había dicho que la palabra tono no es fiesta, es intensidad. Y acá aparece, ¿no? Aumenta el tono cortical para despertar al individuo. Y ahí comienza tu estado de vigilia, ¿no? Vigilia significa que estás despierto, es antagónico al estado del sueño. ¿Mm? ¿Qué más controla mi formación reticular? Controla a SARA, aquí aparece en la parte superior, SARA es el sistema activador reticular ascendente. Desde la mañana, ¿no? Que tú te despiertas para que te puedas levantar, necesitas de SARA. SARA te levanta. Tu organismo se despierta, pero SARA te levanta, ¿sí? Te activa, ¿no? Sistema activador reticular ascendente. Tiene que ser ascendente porque a medida que pasan las horas del día, tu organismo se va desgastando por la actividad que realizas, deporte, estudio, no sé, contaminación atmosférica, contaminación acústica, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tu organismo se va debilitando y necesitas de SARA, de un sistema activador reticular ascendente. Hasta que tu organismo no puede más y aparece una nueva alerta, ¿sí? Desaparece SARA y aparece SRD. Aquí está, ¿no? O SAR también, que es el sistema activador reticular descendente. ¿Mm? Eso significa que de un momento a otro, tal vez a las 10 de la noche, comienzas a bostezar, te arden los ojos, te pesan los párpados. Significa que de alguna manera ya estás entrando a una nueva etapa, dejas la etapa de vigilia para ingresar a la etapa de sueño, pero no te vas a dormir.
porque tienes examen mañana, porque tienes que presentar un informe en la oficina. Entonces, ¿qué hace el sistema activador reticular descendente? Mantiene el tono cortical, sube o baja el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocórtex, es decir, todavía seguimos despiertos, pero ya no con la misma intensidad, ¿ya? Cuando disminuye el tono cortical, viene la somnolencia, el estupor, entre otras afecciones. ¿Qué pasa si tenemos una lesión a nivel de tronco o tallo encefálico? Bueno, entramos en estado de coma, que es un estado vegetativo, ¿no? Bien. Estas son las estructuras más importantes del encéfalo, entonces, ¿ya? El cerebro, el cerebelo y el tronco tallo encefálico, y con eso estamos culminando el sistema nervioso central. Ahora pasamos al sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico hay dos subsistemas, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el sistema nervioso somático. Se le llama somático porque es voluntario. Tú no lo controlas. Perdón, tú lo puedes controlar. Por ejemplo, si yo te digo saca la lengua, ¿ah? Si yo te digo guiña uno de los ojos, está siendo somático. Ahora, ¿qué controla el componente somático? Nuestros músculos esqueléticos, ¿ya? Del rostro, de la cara. Eso es lo que controla. Por eso te dije, saca la lengua y guiña un ojo. Es lo que controla nuestro sistema nervioso somático. Pero tenemos otro subsistema periférico, ¿ya? Vamos a pasar estas diapositivas, que es el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo recibe otros nombres, ¿ya? Se le llama también sistema nervioso involuntario, que se opone al somático, que es voluntario. Se le llama también sistema nervioso vegetativo, se le llama también sistema nervioso visceral. ¿Por qué? Porque tú no racionalizas demasiado. O sea, tu respuesta es visceral. Cuando uno habla de persona visceral, la persona visceral es la persona que se deja llevar por sus emociones, ¿no? Dicen, ¿no? El hígado que habla, es una persona que no se mide en su forma de expresarse, está siendo muy visceral, porque de la nada te insulta, o sea, no piensa, ¿no? En otras palabras. Bien, en este sistema nervioso autónomo, que es involuntario, vamos a encontrar dos ramas o sistemas, ¿no? Bueno, acá aparece como sistemas, en los libros de biología puede aparecer como rama también. Nos referimos a la rama simpática y rama parasimpática. Se alternan, ¿no? Normalmente, ante una emoción que experimenta el ser humano, aparece primero nuestra rama simpática, que es una rama de activación psicológica, es una rama que te invita a luchar o a huir. Por ejemplo, vamos a observar lo que ha captado una cámara de seguridad en el distrito de San Juan de Miraflores. Una señorita que está parada esperando su movilidad, se acerca a una mototaxi y uno de los pasajeros de la mototaxi le arrancha o trata de arrancharle el bolso que la señorita carga en el brazo. Pero la reacción inmediata de la señorita es no dejarse robar, ¿no? Se aferra al bolso, pero la moto no ha parado. La moto avanza, acelera, y el delincuente no suelta el bolso y la señorita tampoco, y la arrastra por cuadras. Y uno se pregunta cuando ve las imágenes, ¿qué pasa por la cabeza de la señorita? La respuesta es nada. ¿Qué de valioso tiene en ese bolso? No sé, ¿qué tan valioso puede haber en un bolso que no se deja robar? ¿Mm? Tal vez solo hay un poquito de papel higiénico, sus documentos personales, o quién sabe, pues no un celular, tal vez, o una tablet. Bueno, pero en realidad, cuando tú tienes una emoción fuerte como el miedo, no racionalizas demasiado. Tu respuesta es simpática. En el caso de la chica, ella está luchando para no perder el bolso. Otras personas suelen huir. Como decía mi abuelita, ¿no? Mi abuelita decía, David, más vale aquí corrió que aquí murió. Yo le decía, pero me van a decir cobarde. No, cobarde pero vivo, ¿no? Bueno, vas a estar vivo. Entonces, no todos tenemos la misma respuesta simpática, por si acaso. Algunos luchan, otros huyen, ¿no? Hay chicos que son muy valientes, ¿no? Tienen el arma acá que los apuntan, pero aún así no se dejan robar, ¿no?
no están siendo muy racionales, evidentemente, sino que su fase simpática está en actividad. Ahora, a esa respuesta simpática por una emoción de miedo, lo acompañan otras respuestas a nivel fisiológico. Por ejemplo, cuando la chica ya bueno, se dejó robar, ya le arrancharon la cartera por la fuerza, está tirada en la pista toda rayada, toda magullada, es hasta ensangrentada, vienen pues serenazgos siempre llegando un poquito tarde, ¿no? Serenazgo, la policía, los vecinos, la quieren ayudar para que se recomponga, ¿no? Y la chica está temblando de miedo. Le preguntan su nombre y ella balbucea, ya, ¿no? Todavía, y puedes identificar inclusive un poco de sudoración. Son los efectos fisiológicos del miedo, ¿no? De una respuesta simpática. Pero cuando pasan los minutos, y le dan un poquito de agua a la señorita, ¿no? Agua de azahar tal vez, o que respire un poquito de alcohol. Entonces ella se va tranquilizando y entra en acción la rama parasimpática. La rama parasimpática es una rama de relajación psicológica. La simpática es de activación psicológica, la parasimpática es de relajación psicológica, ¿ya? Entonces se relaja, ¿sí? Y viene a un estado de reposo y reconstitución. Por eso ya puede hablar. Me llamo Margarita, tengo 22 años, me iba rumbo al trabajo y me robaron mi cartera. Ya no está transpirando, ¿m? Ya no tiene temblor corporal, ni tiene problemas para expresarse verbalmente, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? La chica se ha relajado. Es como cuando tú tienes problemas, llegas a tu casa y tu abuelita te recibe, ¿no? Y te prepara un mate de hierba, ¿no? ¿Qué hierba utiliza para relajarnos la abuelita? Una hierba que comienza con M, ¿no? Pero no es muña, tampoco es menta, menos marihuana. ¿Ah? ¿Cuál es esa hierba que Manzanilla. comienza con M? Excelente, muy bien. Es la manzanilla, como han escuchado a su compañera. Es la manzanilla, que tiene un efecto, pues, relajante, así es nuestra rama parasimpática. ¿Ya? Entramos en estado de reposo y reconstitución orgánica. Adiós, temblor corporal. Listo. Ahora, lo que queda pendiente es el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico tiene 4 estructuras que aparecen en este cuadrito resumidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tálamo. ¿Mm? El tálamo me recuerda mucho a una prueba de educación física. Usted ha llevado ese curso en la escuela, ¿verdad? Una prueba de atletismo, donde tú tenías que correr por el estadio con 4 o 5 compañeros más. Le llamaban la carrera de postas. ¿Mm? La carrera de postas. Entonces tú tenías que alcanzar al compañero y cuando lo alcanzabas le entregabas el testimonio o la posta, ¿no? El testimonio, y el compañero también continuaba la carrera y así sucesivamente se iban alternando. Entonces el tálamo, ¿sí? Se encarga justamente de eso, de conectar nuestros procesos emocionales, ¿no? Nuestros procesos emocionales a nivel sensorial. Por eso se le llama, ¿no? Al tálamo se le llama proceso de sensación activada. Es decir, nosotros tenemos que comenzar una actividad sensorial e inmediatamente pasamos a una siguiente actividad sensorial, ¿no? Es una zona de integración sensorial, es la estación de relevo sensorial, como una carrera de postas. Pero no todos los sentidos participan de la experiencia del tálamo. Hay un sentido que no participa y es la olfacción, ¿no? El olfato no participa de esa carrera sensorial. Otra estructura del sistema límbico es la amígdala, pero no es la amígdala de acá, esta que te extirpan, no. Me refiero a la amígdala cerebral, ¿ya? Está a nivel interno en el cerebro. Y esa amígdala cerebral tiene que ver con la experiencia y el recuerdo de tipo emocional. Cuando vas al aeropuerto a despedir a un ser querido, ¿cuál es tu emoción? ¿Alegría o tristeza? Tal vez tristeza. Para la gran mayoría tenemos ese recuerdo, esa experiencia de emoción. Y si 20 años después decide volver al Perú, bueno, estuvo de ilegal en otro país, regresa al Perú y tú lo esperas en el aeropuerto, ¿cuál es tu emoción? ¿Alegría o tristeza? Tal vez de alegría, ¿no? Y así vamos a encontrar situaciones como ir al aeropuerto que despiertan tristeza y alegría en la mayor cantidad de personas. Eso lo regula la amígdala cerebral,
¿ya? Luego tenemos el hipocampo. El hipocampo también se especializa en memoria, pero no memoria emocional, sino la memoria espacial para llegar al Parque de las Leyendas después de 10 años que no visitamos el parque. Cuando éramos niños nos llevaron. Ahora quiero volver al Parque de las Leyendas y voy a ir a una región del Parque de las Leyendas donde había un árbol y con mi corrector líquido dibujé un corazón y puse tú y yo forever. ¿Ah? Imagínate, yo vivo en San Juan del Urigancho y para llegar al distrito de San Miguel necesito memoria espacial. También necesitas memoria de corto plazo y memoria de largo plazo que lo regula el hipocampo. Tu memoria de corto plazo dura entre 15 a 30 segundos nada más. Pero si en ese tiempo tú retienes información, es porque esa información es importante. Por lo tanto, se va a trasladar a otra memoria cuyo almacén es ilimitado, ¿no? Por ejemplo, el almacén de largo plazo, ¿ya? Y por último tenemos al hipotálamo. El hipotálamo tiene mayor control de experiencias en el ser humano. Por ejemplo, el proceso homeostático, que controla, que regula la actividad orgánica, ¿no? Nuestros órganos internos. El proceso homeostático varía, se dificulta cuando, por ejemplo, comes un alimento en descomposición, ¿no? Una hamburguesa Royal en la tía Veneno, en la tía Muerte Lenta, ¿no? Con la mayonesa que está sin refrigerar hace más de 5 o 6 horas. Entonces eso puede generarte, esa infección estomacal va a variar tu proceso homeostático. ¿Qué más regula el hipotálamo? Nuestros ritmos circadianos. No aparece acá, ¿no? Ritmo circadiano. Circadiano, circa significa alrededor de, y diano viene de día y noche. Entonces el ritmo circadiano es tu reloj biológico. Según tu reloj biológico, tú te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 10 de la noche, ¿verdad? Ese es tu ciclo, es tu reloj biológico, que va a cambiar de persona a persona y va a cambiar en la misma persona independientemente de su edad. Cuando tú nacías, tus ritmos circadianos tenían un lapso de tiempo distinto al que tienes ahora. Y cuando seas anciano, va a cambiar mucho más. Hay adolescentes que duermen 10, 12 horas y está muy bien. Es la etapa de dormir porque están en desarrollo. Pero cuando tengas 70 años, así quieras dormir 6 horas, tal vez no vas a poder. A 4 horas de sueño ya estás despierto. Tu ritmo circadiano ha cambiado, ¿ya? ¿Qué más controla el hipotálamo? La sensación de hambre, la sensación de sed, la temperatura corporal, la conducta sexual, las experiencias emocionales también, ¿ya? Bien, ahí está el hipotálamo. Esos 4 elementos conforman nuestro sistema límbico. Y bien, vamos a terminar con este concepto de la plasticidad cerebral. A ver, plasticidad, es como la plastilina, ¿verdad? ¿No? Es un tanto elástica, ¿no? El cerebro tiene que adaptarse. Ya te he explicado al comienzo de la clase, debes recordar a los leones, no lo vas a olvidar. Bueno, nuestro neocórtex o la nueva corteza, ¿sí? Es producto de nuestra evolución, cómo el cerebro se adaptó, ¿no? A tener un mayor control sobre nuestras emociones. No dejamos de ser racionales, pero sí hay un control emocional importante. Entonces, la plasticidad cerebral, ¿ah? Es un concepto que busca que la persona desarrolle su actividad cerebral. ¿Tú te imaginas a los 70, 80 años, sin necesidad de tener Alzheimer, que confundas el nombre de tus hijos o que olvides el nombre de alguno de ellos? Entonces, el olvido, evidentemente, es parte del deterioro. Explico, el CIAM es el Centro Integral del Adulto Mayor que hay en muchos distritos de Lima. Vas a ver a los ancianitos trabajando, por ejemplo, leyendo, número 1. Número 2, desarrollando pupiletras, crucigramas, sudokus. ¿Por qué sus terapistas los tienen ahí, ¿no? Ocupados jugando ajedrez, jugando damas, monopolio, ludo? ¿Por qué? Porque el cerebro no puede descansar. ¿Mm? El cerebro siempre está pensando o siempre debería estar pensando. Por eso cuando alguien te pregunta, ¿qué estás pensando? Y tú respondes nada, le estás mintiendo. Porque hasta cuando duermes estás pensando y a eso le llamamos sueño.
Entonces, el cerebro siempre está en actividad. Si tú no fuerzas esa actividad cerebral, entonces la plasticidad disminuye y nos volvemos torpes, nos volvemos lentos, nos volvemos olvidadizos. ¿Ya? Bien. Listo, chicos. Entonces, vamos a responder. Tenemos 3 ejercicios, ¿correcto? Acá tenemos el caso de Ricardo, dice a pedido de su profesor. Primero, lee el texto, dice, sobre el tema de la trepanación craneana practicada por la escultura Paracas, ¿no? Por el Circá, que era el cirujano Paracas. Luego, dice, identifica una imagen apropiada para ilustrar el referido texto. Y finalmente, realiza una exposición dirigida a sus compañeros. Entonces, acá hay 3 momentos diferentes, ¿no? ¿Cuál es el primer momento? Leer. ¿Qué necesitas para leer? Luego, identifica imágenes. ¿Qué necesitas para eso? Y luego realizas una exposición. ¿Qué necesitas para eso? ¿Mm? Entonces, comenzamos por lo más fácil. Para realizar una exposición y te entiendan los compañeros, tienes que articular el lenguaje, ¿verdad? Entonces sería área de Broca. Y bueno, ya está resuelto porque las demás claves no te presentan área de Broca como para que te puedas confundir, ¿no? Identificar una imagen, ¿no? El hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio derecho, ¿sí? Leer, dice, ¿no? Lee un texto sobre el tema, dice, ¿no? El área de Gerín, comprensión del lenguaje escrito, te dije, ¿verdad? De Gerín, comprensión del lenguaje escrito, ¿ya? Entonces, clave C para el ejercicio 1. Vamos al ejercicio número 2. Dice, Joaquín se inscribió en un taller de guitarra para principiantes. En su primera clase teórica pudo aprender las partes del instrumento y las formas como debía afinarla. Durante las clases prácticas se notó que Joaquín fue mejorando la coordinación de sus movimientos para que las notas sonaran tal como lo pedía el profesor. En lo descrito podemos señalar que los logros de Joaquín se relacionan con el buen funcionamiento de las estructuras encefálicas denominadas, bueno, entonces acá hay 2 momentos que tenemos que identificar, ¿no? Primero, en su primera clase teórica pudo aprender las partes del instrumento y las formas como debía afinarlas, ¿no? Durante las clases prácticas, ¿sí? Porque la primera clase fue teórica, dice, durante las clases prácticas se notó que Joaquín fue mejorando la coordinación de movimientos. A ver, ¿cuál de esas estructuras de las segundas coordinan movimientos? ¿Dónde está el tono muscular? Movimiento y equilibrio. En el pequeño cerebro, chicos, en el cerebelo. Y eso no se repite en las otras opciones, entonces ya está ganada la respuesta, ¿no? Se refiere a la clave B, ¿no? La clave B. ¿Mm? Listo. Vamos al ejercicio número 3. Dice, un famoso actor cayó de su caballo durante un concurso de equitación. Este accidente le provocó la fractura de 2 vértebras cervicales y le seccionó la médula espinal. Aunque logró sobrevivir al accidente, la lesión fue de carácter irreversible, falleciendo 10 años después. Considerando lo enunciado, señala el valor de verdad o falsedad de las proposiciones. Proposición 1. El artista quedó hemipléjico por la sección de la médula espinal a nivel cervical. Hemipléjico o hemiplegia tiene que ver con la mitad del cuerpo paralizado, y no es el caso cuando te seccionan la médula espinal. 2. La lesión de la médula espinal solo afectó la capacidad motora de sus piernas. No. Cuando uno se lesiona, la médula generalmente desarrolla cuadriplegia o tetraplegia, o sea, todas las extremidades. Y acá solo dice la parte motora de las piernas. 3. Los 2 son falsos. Su sistema neurovegetativo estuvo activo por lo que pudo sobrevivir un tiempo. ¿Cuánto tiempo ha sobrevivido después de la lesión? 10 años, sin mover piernas y brazos. ¿Qué lo mantuvo vivo? Su sistema neurovegetativo, ¿sí? No es que él quisiera vivir, ¿no? Simplemente su cuerpo se mantenía todavía en actividad, ¿no? Pero duró solamente 10 años. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso. La clave está en la opción, perdón, falso, falso, verdadero, en la opción D, ¿ya? En la opción D. Listo, chicos. Y acá tienes la síntesis de las claves restantes. Mi recomendación es que no marques, desarrolla primero
y luego ya comparas con esta información, ¿no? Tómale captura de pantalla a esta información y listo, chicos, son las 5 de la tarde, entonces damos por concluida nuestra segunda sesión del curso de psicología. Espero que hayan aprendido y nos estamos encontrando la próxima sesión. Hasta pronto con todos. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Buen día, cuídese. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego con todos.